hablar de Singapur es hablar de las partes más modernas de Asia, o por lo menos representantes, por así decir, de la parte moderna de Asia. Es muy distinto de Tailandia, de Vietnam, por ejemplo, que son países como los de nosotros subdesarrollados. Ahí estamos hablando de países bastante desarrollados. Antes de seguir, si alguien de mi equipo, por favor, me puede decir si están mirando bien la pantalla, si me escucho bien, les agradezco. Sí, Jeff, se ve y se escucha bien. Perfecto, muchísimas gracias. Empezando entonces rápidamente hablando un poco de Destination Asia, que es nuestro DMC en Malasia y en todos los países que ustedes ven en rojo. Destination Asia es un DMC que fue establecido en 1996. Hoy ellos cubren todos estos países que están en rojo, tienen 24 oficinas propias, casi 1000 funcionarios en todos los países, es decir, que la operación de ellos es siempre propia, no hay tercerización. Por ejemplo, si tú manejas un viaje con ellos en Tailandia y Camboya, en Camboya también es la oficina de ellos que va a manejar el pasajero. Si hace un viaje en Singapur y Malasia, es siempre su propia oficina, no hay ningún tipo de tercerización. Pero bueno, hablar de Malasia, como yo decía antes, ¿por qué viajar a Malasia? Es uno de los países más diversos culturalmente de Asia. ¿Y por qué es uno de los países más diversos culturalmente de Asia? Es preciso entender un poco de la historia para decir eso. Entonces, yo voy a ir a un slide adelante para que ustedes puedan ver. La ubicación geográfica de Malasia es una ubicación bastante estratégica. Malasia está ubicada en la parte continental más al sur de Asia. O sea, después de Malasia en Asia, abajo ya son archipiélagos, ya está Indonesia. Y este es el principal punto de conexión entre el Océano Índico y el Océano Pacífico. O sea, desde siempre en la historia, la ruta comercial marítima entre China, por ejemplo, y de los países del occidente, siempre ha sido muy fuerte. Y en esta región se estableció puntos de control. Entonces, los primeros a llegar, por ejemplo, los primeros occidentales a llegar allá fueron los portugueses, que desbravaban los mares un poco antes de todos, después llegaron los holandeses, llegaron los ingleses, pero mucho antes del mundo occidental explorar el comercio marítimo en aquella región, ya teníamos árabes haciendo comercio por allá, los persas, los indios, ya haciendo comercio con China. Y por este punto, por esta ubicación estratégica, ahí este punto se convirtió bastante dinámico y se convirtió desde hace mucho tiempo en un mix muy grande de culturas. O sea, llegaron muchos chinos, llegaron muchos indianos, vieron los árabes y después los europeos. Los portugueses llegaron en una ciudad allá, después los holandeses la tomaron, los ingleses establecieron varias rutas, puntos comerciales por ahí, y eso hace de Malasia, así como Singapur, que vamos a ver después, un verdadero calderón de culturas. Y por eso nosotros decimos que es muy, muy diverso culturalmente hablando. Es como si tú estuvieras en más que un país al mismo tiempo. Y les voy a decir por qué. Bueno, como el punto atractivo bastante fuerte Malasia tiene la culinaria, justamente por cuenta de esa diversidad cultural. O sea, con muchas culturas por ahí se estableció una cultura bastante diversa culinaria. O sea, tú puedes comer un poco de todo. Puedes comer comida china, puedes comer comida indiana y puedes comer lo que ellos llaman de comida malaca o de comida malasia de Malasia, que es un mix un poco de todo. Yo les hablé en el inicio también que es un país bastante moderno y por lo tanto bastante seguro. Realmente son países que uno camina por la noche en las calles solo extremadamente tranquilo. No hay que preocuparse con eso. Eso tanto en Singapur cuanto en Malasia. Kuala Lumpur, que es la capital, también es una ciudad muy vibrante que hablaré después.
Pequeño geográficamente, esta es una de las ventajas. Como es un país pequeño, es realmente fácil de conocer todo el país en poco tiempo. Aunque tenemos que tener en mente y claro que la gente de Latinoamérica que va a visitar Malasia normalmente va a combinar con otros países en el sudeste asiático. Es difícil que uno salga de México, de Colombia o de Argentina para irse solamente a Malasia. Normalmente la gente combina con Vietnam, con Tailandia, o hace un combinado con Malasia, Indonesia, que está ahí al lado, abajo, hace total sentido, o Malasia y Singapur. Los que van y quédense por mucho tiempo en el país, solo en Malasia, por ejemplo, van porque tienen negocios allá, porque tienen convenciones, hay muchas de estas cosas por ahí. Los vuelos desde Kuala Lumpur, que es la capital, y desde otros aeropuertos que les voy a enseñar después, son muchos y muy baratos. Entonces, desde ahí se sale para todos estos países, Singapur, Tailandia, Indonesia, con vuelos muy, muy baratos. Y hablando de costos baratos, hablo de del costo-beneficio de Malasia. Es distinto de Singapur porque realmente los precios son mejores, no es tan caro. Entonces, por ejemplo, uno puede salir a cenar en un restaurante upscale y comer 3 courses, tener una cena con 3 courses, una botella de vino, por ejemplo, y va a costar por persona $35, $40. Ellos tienen una moneda bastante devaluada y eso hace con que el destino sea bastante competitivo. Entonces no es como Singapur, por ejemplo, que es bastante caro. Tiene un costo-beneficio bastante atractivo. Después también la gente se pregunta dónde está Borneo, si Borneo es Indonesia o si es Malasia. Borneo, en hecho, es compartido, es una isla que tiene parte de su territorio en Indonesia y parte del territorio pertenece a Malasia, aunque no esté conectado con el territorio de Malasia, o sea, es como una isla separada. Pero siguiendo adelante, como les hablaba, es un pequeño país, entonces dividido en 2 territorios principales, que es la península aquí de Malasia, donde ven que está Kuala Lumpur en el medio, y después la parte de Borneo. Estas son las principales ciudades, las ciudades turísticas que hacen sentido. En términos de frontera, la frontera terrestre que Malasia posee es solamente con Tailandia, al norte. Después, todas las otras fronteras son fronteras marítimas. Y los aeropuertos internacionales de Malasia son 3. Kuala Lumpur, que es el principal, la capital, y después tenemos Penang y Langkawi, más al norte, aquí ya muy cerca de Tailandia, por ejemplo. ¿Cómo por ejemplo, hacemos los deslocamientos en Malasia? Normalmente siempre en avión. Malaca, aquí más al sur, que les voy a enseñar después, se hace en un day trip desde Kuala Lumpur. Es como 2 horas y media en carretera, una carretera impresionante, increíble, súper moderna, segura. Entonces salimos de Kuala Lumpur, vamos a Malaca y regresamos a Kuala Lumpur en el mismo día. Como les hablaba, 2 horas, 2 horas y media más o menos el tiempo de deslocamiento. Después a Penang se puede volar. No recomendamos realmente recorrido por carretera aquí porque es bastante lejos y también porque hay un poco de montañas, entonces es un poco difícil manejar y además los vuelos internos son muy, muy baratos. Entonces siempre recomendamos esta parte en vuelo. Importante mencionar también que como Penang y Langkawi tienen sus propios aeropuertos internacionales, se puede, por ejemplo, si uno está combinando con Singapur, salir de Singapur y volar directamente a Langkawi o volar directamente a Penang. Entre Penang y Langkawi, la mejor opción también es vuelo. Hay un ferry. Si ustedes pueden ver Langkawi y Penang, aquí son islas, o sea, no están conectadas al territorio principal. Entonces hay un ferry, pero el ferry lleva bastante tiempo, como de entre 3 horas y media, 4 horas, o sea, mejor al final hacer en vuelo, que es un vuelo súper corto.
Estas son las principales ciudades. Entonces, Langkawi es la parte de playa. Penang es una parte cultural, también es conocida por sus playas, aunque para nosotros latinoamericanos no haga tanto sentido irse a Malasia para playa. Les voy a enseñar que Langkawi tienen playas súper increíbles y Penang yo diría que no es para nuestro público, aunque sea un destino conocido por sus playas, yo creo que no es para nuestros públicos porque nosotros tenemos ahí otras opciones. En términos de clima, es caliente todo el año, o sea, siempre es calor. Malasia está muy cerca de la línea del Ecuador, está un poco al norte de la línea del Ecuador. Entonces el clima es tropical, húmedo. Todo el año las temperaturas arriba de cerca de 30 grados. Es importante decir también que hay monzones en una época del año que van de noviembre a más o menos febrero, o sea, es la época que tenemos más lluvias. ¿Es imposible viajar al destino en esta época? No, no es. En hecho, la lluvia ayuda con el calor, entonces tú tienes lluvias durante el día que no son lluvias tan fuertes, pero tienen 1 hora, 2 horas del día, todos los días seguro, pero eso no impide que una persona viaje en esta época. Interesante notar también que la época de las monzones en Singapur, por ejemplo, es distinta de la época de las monzones en Tailandia, Vietnam. Entonces no hay una época específica que uno viaja a esta región sin tener el problema de las monzones, si estás combinando, por ejemplo, 2 o 3 países. Pero esto no es un impeditivo para que uno viaje allá. Siguiendo adelante, entonces, un poco más de informaciones generales. Malasia hoy es un estado, ya hablé muchas veces, moderno, economía súper desarrollada. Ellos tienen reservas de gas, tienen reservas de petróleo, pero también son grandes, grandes productores de rubber. ¿Cómo se dice rubber en español? Borracha. Rosina, si me ayudas. Caucho o goma. Dale, ¿qué usan para hacer neumáticos, por ejemplo, de coches? Caucho. Caucho, dale. Ellos son uno de los más grandes productores del mundo de eso. También son grandes productores de óleo de palmera, palm oil, que es bastante utilizado en la industria cosmética. Rosy y otros, por favor, me ayuden con el español. Aceite de palmera. Perfecto, me ayuden con el español en algunos momentos que me falta vocabulario. Pero sí, son grandes productores de aceite de palmera, entonces cuando tú viajas por el interior del país, en carreteras, tú puedes ver estas haciendas gigantes de palmeras. Ellos también son, junto con Indonesia, uno de los principales productores mundiales y exportan sobre todo para la industria farmacéutica. Son curiosidades interesantes. Hoy, lógicamente, el país tiene una economía bastante diversa. Kuala Lumpur es una capital increíble, vibrante, con mucha gente, o sea, un sector financiero, un sector de servicios bastante desarrollado. Hay mucha inversión chinesa ahí, entonces es totalmente cosmopolita. Importante decir que la religión principal ahí es el Islam. La mayoría de la población es musulmana, pero al contrario de los países árabes, por ejemplo, que el viajero se siente que está realmente en un país musulmano, ahí no. Tú no tienes la impresión que está en un país de mayoría musulmana. Esta es la impresión que yo tuve. Me parece que es porque la gente se parecen más como los chinos, y tú ves, aunque ves algunas personas caminando en burka, por ejemplo, en los trajes típicos musulmanos, tú no tienes la sensación de que estás en un estado musulmán. Es mucho más relajado, no hay tantas reglas, no hay problema, por ejemplo, con cómo vestirse y temas del alcohol. Es muy tranquilo el estado. Y hay muchos cristianos, hay muchos hindús, hay muchos budistas y todos viven en perfecta armonía. El idioma es el malayo, pero se habla inglés muy bien, en toda la parte de los servicios turísticos. Hay guías que hablan español, no es un problema. La moneda es el ringgit, como les hablaba, es una moneda bastante devaluada y eso hace con que
con que el país no sea tan caro para nosotros. Este tema del visa, como tenemos aquí gente de varias partes de Latinoamérica, gente de Chile, de Colombia, es distinto. Entonces, ustedes, por favor, hablen con cada uno de nuestros representantes después para saber un poco exactamente cómo es el visa para sus países. Es distinto. Yo sé que para Brasil, para Argentina, por ejemplo, se hace en la llegada. No es necesario entonces el visa. Yo creo que para los mexicanos tampoco, pero para algunos países, sobre todo Colombia, yo creo que sí es necesario y no estoy seguro cómo se hace. Es obligatorio el certificado de vacuna contra la fiebre amarilla para todos que salen de países donde hay fiebre amarilla. O sea, es el caso de Brasil, por ejemplo. Pero adelante, yo tengo un vídeo que les enseña un poco de Kuala Lumpur. Espero que todos puedan ver. Yo creo que está sin el sonido, pero esta es la parte central entonces de Kuala Lumpur, la capital. Ahí vamos a tener la visión desde Petronas Tower, que es un landmark importante en la ciudad. Seguro ya vamos a hablar un poco más de ella. Es una ciudad bastante vertical, como pueden ver, y hay estos puntos de observación, hay estos restaurantes en rooftops que son muy interesantes. Por la noche la ciudad es impresionante con las luces, increíble. Bueno, hablando un poco más de Kuala Lumpur, que es la capital. Entonces, ya les comenté que es la puerta de entrada. Si uno tiene que elegir una ciudad para conocer en Malasia, seguramente esta tiene que ser Kuala Lumpur. Es la capital, entonces es una ciudad extremadamente cosmopolita, muy vibrante. La gente está en la calle. Cuando uno camina por las calles en esta zona central que está cerca de Petronas Tower, uno va a ver la cantidad de gente, muchos restaurantes y bares en la calle. O sea, haciendo una comparación, no es como Dubái, por ejemplo, que dependiendo de dónde estás, no hay mucho que ver en la zona donde estás, no hay tanta gente. Es una ciudad bastante humana. Es un importante hub aéreo de la región, entonces Malaysian Airways y todas las compañías del Oriente vuelan, muchas compañías low cost por ahí también, entonces conexión no es un problema. Y lo más encantador, yo creo, de Kuala Lumpur es este mix de tradición y modernidad, como les hablaba, gente de muchas partes, o sea, muchos chinos, muchos musulmanos, incluso indianos. Es increíble, es realmente como caminar en más de un país al mismo tiempo. Sabemos que como para la gran mayoría de la gente va a ser una combinación de países, recomendamos por lo menos ahí 3 noches en Kuala Lumpur. Si vas a visitar otras ciudades de Malasia, quizá podría quedarse solamente 2 noches, pero es bastante corto, o sea, recomendamos por lo menos 3 noches. En términos de hoteles, no hay que preocuparse. Los mejores hoteles están realmente en esta zona cerca de la Petronas Tower, cerca del landmark, en un radio de 1,5 km más o menos alrededor de la Petronas Towers. Es donde yo creo que los pasajeros de Latinoamérica tienen que quedarse, porque es donde realmente hay más que hacer, uno puede salir caminando y encontrar mucho que ver. Muchos hoteles 5 estrellas buenos, una buena gama de hoteles 4 estrellas también. Algunos de los atractivos ahí, como ustedes pueden ver, Batu Caves se convirtió en un punto muy famoso en el mundo. Es un templo hindú en hecho, para que ustedes tengan idea, aunque el país sea de mayoría musulmana, uno de sus principales atractivos de la capital es un templo hindú que es Batu Caves, bastante impresionante. Aquí son más de 700, ¿cómo se dice? Escaleras, más de 700 de grados, no sé si esta es la palabra, para subir hasta arriba. Y cuando llega... Escalones. ¿Cómo? Escalones. Escalones.
Gracias. Entonces, más de 700 escalones para subir. Aquí hay un montón de macacos que viven en la montaña, entonces hay que tener cuidado con los macaquitos que te toman todo lo que tienen en las manos, el teléfono, el cámara, agua, comida no tiene que tener. Pero cuando uno llega arriba, hay aquí algunas cuevas muy impresionantes que también con más estatus, no es estatus, más estatuas hindús arriba. Es un paseo que vale la pena. Eso se hace, está muy cerca de Kuala Lumpur, está hecho casi en el centro de la ciudad. Es un paseo que en 2 horas uno hace. Es una de las principales actividades para hacer allá. Después el Palacio Real, que tiene un estilo un poco otomano, así como ustedes pueden ver. Y es bastante impresionante, se puede visitar también. Las Petronas Tower es un landmark. Las Petronas Towers han sido por mucho, mucho tiempo las torres, los edificios más altos del mundo. Yo creo que demoró bastante para que un nuevo edificio les quitase el puesto de edificios más altos del mundo. Entonces son realmente un landmark. Abajo, y pueden ver aquí, hay un centro comercial, un shopping mall muy gigante, súper interesante para hacer compras. Los precios son buenos, las marcas extranjeras, internacionales no son tan caras, seguro que más baratas que aquí, entonces es buenísimo para hacer compras. Aquí en el topo también hay un restaurante que uno puede ir y hay puntos de observación, entonces realmente es una de las actividades que todos tienen que hacer. Después, el Museo Nacional, un museo que cuenta un poco de esta historia, de cómo llegaron las distintas culturas, cómo los persas estaban ahí, cómo llegaron los indianos, los chineses que después prácticamente dominaron y los europeos. Es muy interesante conocer un poco de toda esta historia porque te da realmente la idea de cómo el país se convirtió en una cultura tan diversa. Después, el Royal Selangor es una fábrica, me va a faltar la palabra en español, estaño. ¿Sabes qué es estaño, Rosy, o no? Bueno, es un metal. Sí, En es esta lo mismo, en estaño. español se dice igual. Ah, perfecto, gracias. Es una de las fábricas más grandes de estaño del mundo y esta ha sido fundada por un inmigrante chino y hoy en día la fábrica es famosa en todo el mundo y ellos hacen un montón de piezas, o sea, piezas como estas que ustedes ven o por ejemplo, de todo lo que se puede hacer con metal. Entonces, incluso utilizan también oro, plata en algunas piezas y todo eso es hecho a la mano. Entonces, impresionante, tú cuando visitas ves la parte de fabricación y después también puede comprar. Es una de las visitas que hace mucho la pena. Después, los street markets, o los mercados en la calle de Kuala Lumpur son muy interesantes. Entonces, hay una zona China, que es un China Market, pero la gran diferencia, yo diría, de todos los China Markets que yo ya he visitado, es la limpieza. Extremadamente limpio, siempre muy organizado. Después hay una otra calle donde hay mucha comida indiana, muy limpio, muy, 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 muy limpio. O sea, yo creo que esta es la grande diferencia del país. Yo llamo de soft Asia o Asia para beginners, Asia para iniciantes, porque si uno no conoce a los países como la India o Vietnam, Tailandia, es perfecto para empezar a conocer Asia porque es bastante parecido con nosotros, aunque bastante distinto. Yo digo porque es muy limpio, entonces uno no tiene el problema de preocupaciones con higiene, por ejemplo, y estas cosas. Muy interesante. La comida ya les hablé, es súper interesante porque por cuenta de la diversidad realmente. Me gustaría comentar también sobre esta actividad que se puede hacer en Kuala Lumpur, que es el Urban Jungle Tour. ¿Qué es el Urban Jungle?
chicos, vamos a recordar que está en la línea de Ecuador. Entonces, las florestas en Malasia, las florestas por ahí, es idéntica a Amazonia. La flora, no sé si así es la palabra, la flora es como si estuviera en Amazonia. Hay árboles centenares gigantes con 70, 80, 90 metros de altura. Entonces tú puedes salir de Kuala Lumpur, que está y una hora desde Kuala Lumpur ya está en lo que es una especie de floresta, ya está en casi lo que sea en el medio de Amazonia. Es realmente impresionante conocer la flora y ver cómo es similar a la flora de Amazonia. Entonces, muy interesante. En Kuala Lumpur hay muchos venues para eventos, para grupos de maíz y restaurantes también para la gente que quiere ir. Yo creo que es fundamental que uno va a un rooftop porque tiene que aprovechar este skyline de la ciudad. Entonces hay un montón de ejemplos y nosotros solo ponemos en la presentación algunos porque sería imposible hablar de todos, pero nos encanta, por ejemplo, el Cantaloupe Sky Dining, que es un restaurante bastante upscale con distintas culinarias. Ahí tú puedes poner un grupo de hasta 350 personas. Este restaurante yo cené y increíble la comida, el biryani, él tiene una influencia bastante, un poco más tailandesa, vietnamita, pero muy lindo la arquitectura, la comida muy rica y nos costó como $30 una refeición muy upscale. Aquí un ejemplo de un lounge bar que era en un antiguo heliponto, o sea, helicópteros bajaban ahí, hoy es un bar. Entonces, tiene que explorar esta parte de la ciudad, siempre con mucha gente. Esto me encanta también sobre la ciudad, porque sobre todo en el medio de la semana, que hay muchos negocios, la gente siempre llena todos los bares y los sitios. Bueno, ahora les voy a hablar de Malaca. Para entender, Malaca es la ciudad que les hablé que está a 2 horas y media desde Kuala Lumpur. Se hace en coche, en un day trip. ¿Y por qué Malaca es importante? Porque cuando los europeos llegaron, cuando los portugueses llegaron, tenemos que recordarnos que los portugueses han sido los primeros a establecer la ruta marítima entre Europa y las Indias y después con China. Ellos fueron los primeros a llegar ahí y establecer una colonia. Edificaron un fuerte que después ha sido tomado por los holandeses, pero la ciudad toda es en estilo colonial, como pueden ver. Hoy es protegida por la UNESCO, entonces se convirtió hoy en una mezcla también de muchas y muchas culturas, pero está llena de tiendas con mucha artesanía, con mucha comida local y una historia súper interesante que pasó conmigo. Cuando yo llegué, el guía me dijo, mira, vas a probar un dulce que solo hay aquí, en esta parte, en Malasia, solo hay aquí, en esta parte del país, Malaca, muy típico, bla, bla, bla. Yo le dije, bueno, vamos a ver qué es. ¿Sabes lo que era? Era un pastel de Belén. No sé si ustedes saben qué es el pastel de Belén. Pastel de Belén es un dulce típico portugués, muy, muy común en Portugal. Tiene en todas las partes. Y yo empecé a reír porque, mira, este es súper conocido en Portugal y Brasil, por ejemplo. Y el chico no entendía. Entonces, muy raro ver que hasta hoy, por ejemplo, se ve la influencia de los primeros colonizadores en la comida. Por supuesto, hay un montón más. Hoy, como pueden ver en las callecitas, hay chinos, hay de todo, pero muy interesante caminar, interesante conocer esta parte de la historia y ver cuál ha sido la primera ciudad donde los europeos llegaron, el punto de parada entre China y India. Vale la pena. Ahora les voy a hablar de Georgetown. Georgetown está en Penang. ¿Se recuerdan del mapa? Déjame volver los slides para que yo creo que todos pueden ubicarse, que así se queda mejor. Penang, entonces,
Ups, perdón. Ya vamos a llegar en el mapa. Aquí está Penang. Entonces, hablamos de Kuala Lumpur ya, hablamos de Malaca y ahora vamos a hablar de Penang. Georgetown es la parte central de Penang, que es una isla, una ciudad, y en la parte central está Georgetown. ¿Y por qué Georgetown es importante? Es importante porque ha sido donde los ingleses establecieron su colonia. Entonces, cuando después que los portugueses ya estaban ahí, después que los holandeses ya estaban ahí, los ingleses llegaron y empezaron a poner sus pequeñas colonias alrededor de toda esta región, incluyendo Singapur, que vamos a hablar después, Singapur. Pero ellos llegaron en Malasia, específicamente en Penang, y establecieron ahí su principal colonia de la región. Es una zona extremadamente preservada. Hoy tiene también sus tiendas, perdón, sus casas y su arquitectura en estilo colonial inglés muy preservado porque es preservado por la UNESCO. Y también muy interesante, es un punto de parada de muchos cruceros. Entonces, los cruceros que hacen Singapur, Malasia y quizá otros países normalmente paran en Penang. Se recomienda por ahí 1 o 2 noches. En vuelo es 1 hora y media no más desde Kuala Lumpur, súper barato también. Algunas de las cosas que vemos, yo diría que esto que ven aquí en el medio, que es el mercado central, es lo que es más interesante en Georgetown, en Penang. Es caminar por la calle, es ver las tiendas, es ver la gente y otra vez, gente de India, China, árabes, muy interesante. Tú sale de una calle, va a otra, parece que está en un país distinto, aunque la arquitectura sea esta cosa más colonial inglesa. Hay también muchos. Vamos a hablar de templos, como estos que ustedes ven aquí, pero en hecho no son templos, estos son como si fueran clubes creados por los chinos. Los chinos tienen una influencia súper grande en la región y ellos organizan en clans. La palabra es clans en inglés, clans. Son grupos, como si fueran amigos o familias, y ellos han creado muchos de estos clubes, por así decir, clans, templos en la ciudad de Georgetown. Este es uno de los que más utilizamos. Esto incluso se puede privatizar para hacer eventos, ya lo hemos hecho, es muy interesante. Se puede visitar, hay un montón de estos templos en la ciudad y es interesante caminar y ver. Penang tiene también las playas, como yo les comentaba, pero las playas no están tan lindas como en Langkawi, que vamos a ver después. Penang ha sido construida a las orillas de una montaña, de un río, o sea, de una colina. Y en el topo de esta colina está esta atracción que ustedes ven aquí, que es The Habitat. El atractivo principal se llama Penang Hill, que es la montaña. Para subir, tú tienes que ir en un funicular que sale desde abajo y te va arriba, muy alto. Desde arriba tienen unas vistas impresionantes de la ciudad. Se ponen en el Google Penang Hill, ustedes van a ver, muy interesante por la vista. Pero allá, en el topo de Penang Hill, está este atractivo llamado The Habitat, que es nada más que un centro de conservación de la flora de la región, que es, como les comentaba, muy parecida con Amazonia. Pero lo que es impresionante aquí es que ellos tienen estos puentes, como pueden ver aquí, que están en el topo de los árboles. Entonces, tú caminas en el topo de árboles de 70, 80 metros de altura. Es impresionante, una locura. Y me encantó este paseo porque es como caminar en el topo de los árboles en Amazonia, en esta flora súper rica. Entonces ahí se pueden hacer y se pueden armar paseos, por ejemplo, con expertos en naturaleza, en biología. Para uno que gusta esto es muy interesante, pero para mí, por ejemplo, ha sido impresionante caminar en el topo de los árboles en esta parte, súper interesante.
Y bueno, si recuerdan el mapa, Langkawi está un poco más al norte de Penang y es la parte de las playas de Malasia. Si pensamos en playa en Malasia, este es el destino que tenemos que tener en mente porque es bastante upscale. Ahí vamos a tener hoteles increíbles. Se puede hacer muchas actividades acuáticas, alquilar un yacht, por ejemplo, irse a una isla privada. Está cerca de 1 hora y media desde Kuala Lumpur, pero podemos volar directamente desde Singapur y desde otras partes de Asia, o podemos volar desde Penang también. ¿Cuál es el punto aquí? Casi nadie en nuestros mercados escuchó hablar de Langkawi o conoce Langkawi, justamente porque es un producto bastante enfocado en el mercado asiático. La gente, por ejemplo, de Singapur, en los fines de semana sale de allá y viene a Langkawi. Uh, los hoteles son impresionantes, como ustedes pueden ver, y los precios muy competitivos. Uno no se queda en este tipo de hotel en otras partes del mundo por el precio que se paga para quedarse ahí. Entonces hay Four Seasons, Ritz-Carlton, Regions, entre otras marcas. El agua es un verde cristalino así muy interesante. Algunas de las actividades que podemos armar para grupos, por ejemplo, es cena, un almuerzo o un barbecue en una isla privada. Se puede alquilar un yacht y hacer eso. Súper interesante. Yo creo que es para aquellos que ya han visitado muchas cosas en Asia y que están regresando. Les comento otra vez que yo no creo que uno va a salir desde nuestros países e ir a Malasia para ir a la playa, aunque hemos visto en el pasado gente haciendo esto y pasando luna de miel en Langkawi, pero es el destino de playa del país muy cerca del Tailandia, no se olviden, o sea, muy interesante también para aquellos que tienen más tiempo, para aquellos que ya han hecho otros recorridos en la región. Después vamos a hablar de Borneo, un producto muy específico también, un producto muy distinto, único para aquellos que han hecho mucho de safari en sus vidas, para aquellos que han ido a Sudáfrica y después de Sudáfrica ya han ido, por ejemplo, a Kenia, a Tanzania. Es para aquellos que realmente les encanta el vida salvaje. Borneo otra vez es como si fuera Amazonia, pero ahí realmente es una Amazonia porque estás en una floresta, no es un parque de preservación. La diferencia es que tienen salida para el mar, entonces tú estás, es una especie de Amazonia con el océano al lado. Y en términos de infraestructura, no es tan desarrollada como es en Sudáfrica. El principal aeropuerto, bueno, hay dos, el de Kinabalu y de Sandakan. Se vuela desde Kuala Lumpur o otra vez de otras partes de Asia. Desde Kuala Lumpur es más o menos unos 40 minutos. La isla es muy famosa por los orangotangos, entonces se puede observar, se puede hacer tracking y hacer, por ejemplo, no una interacción, pero sí, llegar muy cerca de los orangotangos. Otra vez, no es para cualquiera, es para gente ya bastante experimentada en la región y este tema de naturaleza. Los lodges ahí hay buenos, pero no son súper 5 estrellas lujo como hay, por ejemplo, en Tanzania, en Kenia, en esta parte. Ahí ustedes pueden ver algunas de las actividades que se hacen. Hemos tenido pasajeros de Brasil ya haciendo eso, de México también. O sea, es bastante distinto, no es turismo de masa, es realmente exclusivo. Voy a cambiar ahora para la presentación de Singapur y mientras hago todo el cambio, yo creo que podemos contestar algunas preguntas si la tenemos. Si alguien me puede apoyar con las preguntas, agradezco, Rosy o Feya. Chef, no hay preguntas, solamente algunas cosas que publicaron las chicas de la visa. Ok, perfecto. Dame un minuto entonces que ya llegamos a la presentación de Singapur.
Les voy a compartir mi pantalla muy temprano, un minuto. Creo que ya la tienen, ya la ven, perfecto. Sí, Bueno, perfecto. bueno, Singapur entonces. ¿Qué hablar de Singapur? Es una ciudad-estado, es una de las fases más desarrolladas, más ricas, modernas de Asia. Singapur hoy es más protagonista que Hong Kong, por ejemplo, en el mercado financiero. Es una ciudad realmente donde hay gente de todas las partes del mundo. Déjame ver si ustedes pueden ver el vídeo. Perfecto. Bueno, Singapur, además de ser moderna, es considerada también el Silicon Valley, el Valle del Silicio de Asia. ¿Y por qué? El gobierno invierte mucho en fintechs, en estas empresas de tecnología, startups que quieren desarrollar sus negocios allá. Entonces hay mucho incentivo, muchas se establecieron por allá y hay un barrio en Singapur llamado North One, que es el barrio tecnológico y que es donde están todas las empresas de tecnología, muy similar al Silicon Valley de California, de San Francisco. Entonces, incluso nosotros podemos desarrollar tours para empresas enfocado en este aspecto. Vuelos, llegar a Singapur es muy fácil desde Europa, desde Dubái. Nosotros, yo no sé si Ofelia, ¿sabes decirme si Singapur vuela a México? Yo creo que no, ¿verdad? No tengo ahorita el dato, Jeff. Dale, pero yo sé que, por ejemplo, además de Singapore Airlines, que es la compañía, la aerolínea del país, todos con las compañías de Medio Oriente y también las compañías europeas tienen muchos vuelos diarios a Singapur, justamente porque es un hub aéreo importante y es un centro financiero importante. En términos de tecnología, infraestructura, si hay perfección, no sé, pero si no existe perfección, llegamos muy cerca en Singapur. Es donde todo funciona. Ellos van a ser incluso uno de los primeros países del mundo a implementar el Internet 5G en la ciudad, en el país. Creo que esto estará listo este año. Y es una ciudad muy pequeña, o sea, es una ciudad, es una isla, es una ciudad-estado. Entonces es fácil de explorar. La programación es corta, aunque haya mucho que hacer para cenar y etcétera. Es un país pequeño y se cubre muy fácilmente. Hay ferias durante todo el año y yo llamo la atención para este punto porque es una oportunidad siempre de generar negocios, porque la gente va a ferias de construcción verde, o sea, construcción ambientalmente sostenible. Hay ferias de juguetes,
hay un montón. Cuando miras el calendario de Singapur es impresionante. Uno de los principales eventos es la Fórmula 1 y la Fórmula 1 en Singapur es distinta porque es a la noche, es un circuito en la calle, todo iluminado, realmente impresionante. La ciudad es referencia de arquitectura, hay proyectos mucho distintos que vamos a hablar después. También es una mezcla de culturas muy similar a Malasia. Tenemos que recordarnos que Singapur fue parte de Malasia también, fue uno de los puntos, así como Georgetown, Penang en Malasia, Singapur fue uno de los puntos más controlados por los ingleses. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses la tomaron, después devolvieron, se añadió a Malasia, hasta que finalmente bueno, logró su independencia en la década de 60. Y el país se convirtió desde entonces de una pequeña isla de pescadores a esta potencia económica que ya conocemos. Súper segura, súper lujosa, entonces es una ciudad cara, distintamente de Malasia. Ahí sí tenemos precios que son como los precios de las grandes capitales europeas para comer, para hospedarse. Lo bueno es que para muchos de nuestros países no hay necesidad de visa, quizá hay alguna excepción, pero para muchos de nuestros países no. Entonces aquí ustedes tienen un mapa de la isla, un mapa de la ciudad. El aeropuerto está aquí, el Changi Airport, y la parte central es esta parte aquí, cerca del Marina Bay Sands, que muchos conocen. Esta parte aquí, yo diría, donde está Little India, Chinatown, es la parte más interesante donde hay casi de todo, incluyendo también la isla de Sentosa, que les voy a hablar un poco después. Pero para que tengan una idea, desde el aeropuerto de Changi hasta esta zona central es como 20 minutos máximo. No hay tránsito, hay una carretera increíble con 5 pistas de cada lado y se llega muy rápidamente. Incluso también el transporte en Singapur es fácil, vehículos siempre muy modernos, incluso un Uber allá super funciona, o un Lyft, por ejemplo, y siempre con coches impresionantes. La isla en hecho es un archipiélago, no es una isla, son 63 islas pequeñitas, pequeños territorios espallados por ahí y que forman el país, pero la isla principal está aquí, grande en rojo, como pueden ver, y también es la Sentosa Island, está al lado. Hoy en día ellos están, como lo hacen en Dubái, haciendo las islas artificiales. Entonces, para crecer la isla, ellos atierran, no sé cuál es la palabra, pero es como lo hacen las islas artificiales en Dubái. Ganan tierra en el mar, chef. Correcto, hacen eso, Rosy. Gracias. Bueno, algunos datos básicos, muy similar otra vez a Malasia. Lluvia en el periodo de noviembre a febrero, que es la época de las monzones, y siempre muy calor, ¿no? No hay que hacer, siempre muy calor, pero es una ciudad abierta 24 horas por día, entonces salir a la noche, caminar a la noche cuando el clima ya está más tranquilo, no es tan caliente, es buenísimo. Y lo que me impresiona sobre Singapur, yo creo, además de todo, es que es una ciudad muy vibrante. Hay gente todo el tiempo, todo está lleno todo el tiempo. Es un poco de todo, es una combinación de la cantidad de eventos que hay en la ciudad, la cantidad de extranjeros, la cantidad de turistas. El país tiene como 5 millones de personas y ellos reciben de turistas por año, si no estoy equivocado, casi 7 millones por año. Entonces hay más turistas que llegan al país por año que residentes, para tener una idea. Ya les hablé de la Fórmula 1, que es una época muy interesante, pero es la época más cara. O sea, si uno no va a Singapur para ver la Fórmula 1, mejor no ir en esta época, hay que ir en otra época. Las épocas de alta temporada también, Navidad y Año Nuevo,
es interesante que es una mezcla muy grande de culturas, pero ellos celebran la Navidad cristiana y el Año Nuevo también nuestro, pero también celebran el Año Nuevo chino, que es un poco más tarde, que es más o menos febrero. Ellos también celebran, y es un día festivo oficial que está en el calendario del país, el Diwali, que es un festival indiano, un festival, si no estoy equivocado, Sikh, que es una religión de la India. O sea, es una mezcla tan grande de culturas que también es un calderón y celebran estos días festivos um, de distintas culturas. Bueno, algunos datos básicos más, ya hablé del aeropuerto, no, creo que no. El aeropuerto Shanghái realmente es el aeropuerto más increíble del mundo. Pasar algunas horas ahí no es un problema porque la cantidad de opciones de tiendas, de qué hacer, de entretenimiento es infinito. O sea, es impresionante realmente, arquitectura muy moderna, es impresionante conocer. La comida muy similar también a la cultura malaya, bastante distinta, bastante variada, y hay las opciones occidentales. O sea, si uno quiere comer en un restaurante francés 3 estrellas, ahí lo tienen. Si uno quiere comer en un italiano o una churrascaría, hay de todo. La documentación depende, como les hablaba, es necesario la vacuna contra la fiebre amarilla y el visa depende de cada país. Los idiomas oficiales son 4, incluyendo el malayo también, pero se habla inglés perfectamente en todas partes. Hablando un poco de las atracciones ahora, ¿qué hacer, qué ver en Singapur? Bueno, Gardens by the Bay yo creo que es mundialmente famoso. Es este parque ahí que ellos reproducen un poco de la flora, un poco de las especies de plantas que hay en todo el mundo. La idea del parque es eso, es tener ahí especies de todas las partes del mundo. Y incluso algunas especies están cerradas, como pueden ver aquí en esta construcción, porque ahí ellos pueden controlar el clima. Entonces, lo que no funciona en el clima tropical, ellos la cultivan ahí dentro de esta construcción. Estos árboles aquí, también súper famosos, son árboles que limpian el aire. Hay un restaurante en el topo de unas que puedes conocer y ver. Tú puedes caminar entre algunas de estos árboles porque hay como si fueran puentes entre ellas. El parque aquí, la entrada es gratuita, pero hay atracciones como estos árboles, por ejemplo, que ustedes tienen que pagar. Ustedes tienen que pagar separado para ver o no la atracción. Después, súper interesante caminar en Singapur también porque ellos tienen estas zonas casi que temáticas. Entonces hay Little India, que es una zona con muchos residentes y tiendas de la India. Tú se sientes como si estuviera en la India, impresionante. Después la parte de Chinatown también es como si fuera China. Hay de todo para comer, todo para comprar, como hay en China. Extremadamente limpio, súper seguro caminar, siempre lleno con mucha gente. Y hay también la calle árabe, que como pueden ver aquí, tienen una mezquita, más tiendas. Es realmente como si tú estuvieras en más que un país al mismo tiempo, en una única ciudad súper interesante. Este es el símbolo de Singapur, el merlión, que es una cabeza de león y el cuerpo de un pez, pescado, creo, pez. ¿Me entendieron? Hay De también un pez. hay Pez. también, hay también edificios del gobierno que se puede visitar, templos chinos, más jardines. Singapur tiene un río
que cruza parte de la ciudad y ahí tú puedes tomar un de estos bunboats, que es un barco tradicional. Tú puedes hacer un recorrido más grande o un recorrido más pequeño. Es barato y es una manera muy interesante de ver la ciudad también. Hacer un tour en estos sidecars aquí, que son como, no sé cómo se llama, Vespas, son Vespas italianas. No, se les dice sidecars. Vespa es de una sola persona, o dos, pero una adelante y una atrás. Ok, si ellos hicieran este sidecar de Vespas, entonces eran Vespas que la convirtieron en estos sidecars. Entonces es súper interesante, divertido, una manera distinta de ver la ciudad. Y yo tengo casi 2 metros de altura, entonces imaginen, para caber en uno de estos no ha sido fácil, pero al final fue súper divertido. Se puede armar una especie de pub crawl también, pasando por distintos bares de la ciudad en estos vehículos. Súper interesante, una de las maneras de hacer. Se puede armar, ¿por qué no? También un coche de lujo. Hay montones, es como Dubái, entonces hay coches de todos tipos y marcas. Se puede alquilar para manejar, incluso se puede hacer un paseo por lo que es la pista de la Fórmula 1. O sea, como es un circuito de calle, estás abierto y tú puedes pasar por allá. Súper interesante. Después, estos tours que ahí sí son más enfocados para empresas o empresarios o para grupos de incentivo, grupos que quieren un poco más de contenido educacional en sus viajes, podemos crear, por ejemplo, tours de tecnología, de innovación, visitando la parte de la zona que es como el Valle de Silicio. Tours arquitectónicos, como les comenté rápidamente antes, hay un montón de proyectos súper interesantes en Singapur. Este que ustedes ven a la derecha, por ejemplo, es un edificio residencial controlado por el gobierno. Entonces tú no puedes comprar un departamento allá, tú puedes tener una licencia para vivir por algunos años. Es como tú compras una licencia para vivir 15, 10, 20 años y ellos no te regalan fácilmente, depende si es casado, si no es. Entonces, todo controlado, pero lo interesante es que en este edificio tú tienes de todo. Tú tienes mercado, farmacia, tú tienes pistas, áreas al aire libre, como están viendo esas conexiones, son como si fueran parques al aire libre, con pistas de Cooper, la gente sale a hacer ejercicios. Ahora para la cuarentena que estamos pasando sería perfecto, ¿no? Vivir en un lugar así, porque hay realmente de todo, la gente no tiene que salir de sus casas para hacer lo que necesitan. Súper interesante, es un ejemplo de tour arquitectónico que podemos armar. Después les comento de Sentosa Island. ¿Y qué es Sentosa Island? Está nada más que 8 kilómetros desde la región central de Singapur y ahí están los millonarios, ahí están los resorts y cuando pensamos también en playa en Singapur, hay una de las playas ahí que recomendamos que es pública, que se puede ir, pero en Sentosa están los parques temáticos, los parques de agua, los golf clubs, el Universal Studios, como pueden ver ahí. Hay un poco de todo, muy similar a Dubái en este sentido, en términos de parques y naturaleza, acuario. Esta es la playa que es abierta y que uno puede visitar, que es la Siloso Beach. Entonces, si uno quiere pasar el día, otra vez yo no creo que alguien desde nuestros mercados va a ir a la playa allá, van por otra cosa, pero es importante conocer y si la gente quiere, ahí van. Seguramente aquellos que viajan con chicos van a los water park y estas cosas. Hay una película que se llama, muy interesante, que se llama Crazy Rich Asians. Yo no sé cómo es el nombre en español, pero Crazy Rich Asians. Está en Netflix y es una película de la historia de una persona, un hombre de Singapur y su familia tiene mucha plata y él va a casarse
con una mujer de Europa y ella cuando viaja a Singapur para conocer la familia de su novio, se impresiona con la cantidad de plata que ellos tienen y la película es interesante porque muestra muchas partes de Singapur. La película pasa toda en Singapur y muestra un poco del lifestyle de esta gente que tiene mucha plata y de esta gente que vive por ahí en Sentosa Island, por ejemplo. Es una curiosidad. Jeff, Hablando, en sí, español, en español esa película se llama Locamente Millonarios. Es muy buena y muestran muchos destinos de Asia y lo que tú estás contando, de Singapur, perdón. perfecto, locamente millonarios entonces. Estoy seguro que está en Netflix y ustedes pueden ver por qué se puede ver mucho de Singapur. Bastante, la película es una comedia, pero se puede ver mucho un poco de la ciudad. Hablando de restaurantes, ahí también no hay limitación. Yo sé que para muchos latinos, algunos de los latinos, la comida es un tema sencillo, la gente no come de todo, la gente no come lo que es picante. Yo sé que en Colombia es un problema, México no es un problema, Argentina es un problema. Entonces depende realmente de quién hablamos, pero es importante saber que Singapur hay de todo. Ahí, por ejemplo, está el Lao, que es un restaurante italiano que tiene sus sucursales en muchas partes del mundo. Hay bares lindísimos como estos que ustedes pueden ver. Aquí ponemos en la presentación para que todos que trabajan con incentivos, por ejemplo, puedan ver un poco de los venues que se puede utilizar allá. Hay realmente de todo. Entonces, no hay que preocuparse con este tema. La comida de todas las partes del mundo, muy, muy buena. El Raffles Hotel también se puede utilizar, tiene un ballroom impresionante. Vamos a hablar ya de los hoteles. Entonces hay un poco más de restaurantes y un poco más de todo que pueden tener. Hablando de hoteles, no es un problema, o sea, en un destino como ese, seguramente acomodación vas a tener de todo. Entonces, para mí, mi hotel favorito es realmente es el Raffles, Singapur, es un hotel súper lindo, pueden ver aquí en la derecha arriba. Está muy bien ubicado, todos esos hoteles están bien ubicados, la gran mayoría de los hoteles están en esta zona de la marina, que es donde concéntrase la mayor parte de las actividades, digamos así. Seguro la gente conoce muy el hotel Marina Bay Sands, que es este hotel aquí, que ustedes pueden ver a través de esta ventana aquí, donde hay una piscina y la gente va allá a sacar fotografías. Mira, el Bay Sands no es el mejor hotel de Singapur, pero es el más famoso, la gente pide mucho, muchos quieren quedarse ahí, pero mi opinión personal es que hay mejores hoteles por precios más interesantes y el Raffles o el Mandarin Oriental es un ejemplo. Entonces, uno no necesita quedarse aquí. Además, porque si tú estás ahí, tú no tienes la vista de toda la marina. Tiene una parte y la ubicación no es la mejor ubicación. Tú tienes aquí un shopping mall y un centro de convenciones. Entonces, yo creo que no vale la pena quedarse allá solo por cuenta de una pileta, por cuenta de una piscina que es famosa en el mundo. Hay muchas buenas opciones. Hay también 4 estrellas aquí, algunas opciones como ustedes pueden ver. Y realmente Singapur no es el destino más barato del mundo, entonces es siempre muy, muy lleno. Ahora hemos escuchado que por cuenta de todo lo que está pasando, que la gente no puede viajar, las tarifas en Singapur están en los niveles más bajos de la historia y es un hecho, yo creo que en todas las partes ahora, pero es un destino que normalmente es caro. Chicos, gracias a todos.